Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un beso enorme para todos ustedes. Bueno, vamos a saludar una cumpleañera de hace 2 días. Se me pasó, le pido mil disculpas a Selena, que cumplió 24 años, de parte de Mandy Cortés de Panamá. Espero, Selena, que la hayas pasado muy lindo. Así que un beso grande. Y tengo saludos para Alexa, Pablo y Montserrat. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar la semana con un cuento muy interesante, un nuevo cuento y un nuevo autor. En este caso es un autor francés que nació en 1840, gran escritor, Alphonse Daudet. Y el título del cuento se llama La última clase. Aquella mañana me había retrasado más de la cuenta en ir a la escuela y me temía una buena reprimenda, porque además el señor Hamel nos había anunciado que preguntaría los participios y yo no sabía ni jota. No me faltaron ganas de largarme a través de los campos. Hacía un tiempo tan hermoso, tan claro. Se oía a los mirlos silbar en la linde del bosque. Todo esto me atraía mucho más que la regla del participio, pero supe resistir la tentación y corrí apresuradamente hacia la escuela. Al pasar por delante de la alcaldía, vi una porción de gente parada frente al tablón de anuncios. Por él nos venían desde hacía 2 años todas las malas noticias, las batallas perdidas y otras cosas. Y sin pararme me preguntaba para mis adentros, ¿qué es lo que todavía puede ocurrir? Entonces, al verme atravesar la plaza a la carrera, el herrero Watcher, que estaba con su aprendiz leyendo el bando, me gritó: «No te molestes tanto, muchacho, todavía llegas a la escuela bastante a tiempo». Me pareció que me hablaba con sorna y entré sin aliento en el patio de la escuela. De ordinario, al comenzar la clase se levantaba un gran alboroto que se oía hasta en la calle, los pupitres que abríamos y cerrábamos, las lecciones que repetíamos a voces todos a un tiempo y la ancha palmeta del maestro que golpeaba a la mesa gritando «¡Silencio! ¡Un poco de silencio!». Yo contaba con este jaleo para deslizarme en mi banco sin ser visto, pero precisamente aquel día todo estaba tranquilo, como la mañana de un domingo. Por la ventana abierta veía a mis compañeros alineados en sus sitios y el señor Hamel que iba y venía con su terrible palmeta bajo el brazo. No hubo más solución que abrir la puerta y entrar en medio de aquel inmenso silencio. No les digo lo avergonzado que estaba y el pánico que tenía. Pues bien, no. El señor Hamel me miró sin cólera y me dijo dulcemente: «Siéntate pronto, hijo mío. Íbamos a comenzar sin ti». Me senté en el banco. Fue entonces cuando, algo recobrado de mi pavor, vi que el maestro se había puesto su hermosa levita verde, su chorrera rizada y el gorro bordado de seda negra que sólo sacaba los días de inspección o de distribución de premios. Además, la clase entera tenía un comportamiento solemne, pero lo que me sorprendió más fue ver en el fondo de la sala, en los bancos que solían quedar desiertos, unos cuantos viejos sentados, silenciosos como nosotros: el anciano Hauser, el antiguo alcalde, el cartero viejo y otros tantos más. Todos ellos parecían tristes. Mientras yo hacía estas extrañas observaciones, el señor Hamel se había subido a su tribuna y con la misma voz grave y dulce con que me había recibido, nos dijo: «Hijos míos, es el último día que les doy clase. Ha llegado de Berlín la orden de que no se enseñe más que el alemán en las escuelas de Alsacia y Lorena. El maestro nuevo llega mañana. Hoy es nuestra última lección de francés. Les suplico que pongan toda su atención». Estas 4 palabras me trastornaron por completo. Miserables, mi última lección de francés, y yo que apenas sabía escribir. Entonces, yo no lo aprendería nunca.
cómo me reprochaba a mí mismo el tiempo perdido. Mis libros, que hacía poco me aburrían tanto y tanto me pesaban en la mano, mi gramática, mi historia sagrada, ahora me parecían viejos amigos, de quienes me costaría mucho trabajo separarme, lo mismo que el señor Hamlet. La idea de que iba a marcharse, de que ya no lo vería más, me hacía olvidar los castigos y los palmetazos. Pobre hombre. Se había puesto su traje bueno de los domingos en honor a la última clase. Ahora ya comprendía también por qué estos viejos del pueblo habían venido a sentarse en lo último de la sala. Parecía que sentían no haber venido más a menudo. Era también una manera de dar las gracias al maestro por sus 40 años de buenos servicios, de ofrecer sus respetos a la patria que se marchaba con él. Estaba en este punto de mis reflexiones cuando oí que el maestro me llamaba. Me había llegado el turno. ¿Qué no habría dado yo por poder decir de un tirón aquella terrible regla del participio, muy alto, muy claro, sin una sola falta? Pero a las primeras palabras me embrollé y allí me quedé, de pie, balanceándome en el banco, con el corazón en un puño y sin atreverme a levantar la cabeza. El señor Hamel me iba diciendo: «No te riño, pobrecito, bastante castigado estás. Pero mira, las cosas son así. Todos los días nos decimos: va, tengo tiempo, ya estudiaré mañana, y luego aquí tienes lo que pasa. Ay, 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 ha sido la gran desgracia de nuestra Alsacia, dejar siempre su instrucción para mañana. Ahora esa gente tiene derecho a decirnos: pero ¿cómo? ¿Pretenden ser franceses y no saben hablar su lengua? De todo ello, tú no tienes mucha culpa. Todos nosotros tenemos muchas cosas que echarnos en cara. A sus padres no les han importado gran cosa verlos instruidos. Les parecía mejor mandarlos a trabajar la tierra o a las fábricas para reunir unos cuantos céntimos más. Y yo mismo, ¿no tengo algo que reprocharme también? Y después, de una cosa en otra, el señor Hamel llegó a hablarnos de la lengua francesa, diciendo que era la lengua más hermosa del mundo, la más clara, la más sólida, que era preciso guardarla entre nosotros y no olvidarla nunca, porque cuando un pueblo cae en la esclavitud, si conserva bien la lengua propia, es como si tuviera la llave de la prisión. Después tomó y nos llevó la lección. Yo estaba asombrado de ver cómo lo comprendía. Todo lo que decía me pareció fácil, facilísimo. ¿Acaso fuera que nunca había escuchado con tanta atención y que tampoco él había puesto tanta paciencia a sus explicaciones? Se diría que el pobre quería infundirnos todo su saber antes de marcharse, que nos lo quería meter de golpe en la cabeza. Cuando hubo terminado la lección, pasamos a la escritura. El maestro nos había preparado modelos nuevos sobre los que había escrito con una hermosa letra redonda: Francia, Alsacia. Era de ver cómo nos aplicábamos todos. ¡Qué silencio! No se oía más que el rasguear de las plumas sobre el papel. Sobre el tejado de la escuela, las palomas se arrullaban dulcemente. Al oírlas me preguntaba: ¿las obligarán también a arrullarse en alemán? De vez en cuando levantaba los ojos y veía al señor Hamel inmóvil en su silla, mirando fijamente los objetos a su alrededor, como si quisiera llevarse en la mirada toda su escuela. Figúrense, desde hacía 40 años que estaba ahí. Qué tortura debía ser para aquel pobre hombre dejar todas estas cosas. Sin embargo, aún tuvo ánimos para darnos la clase de cabo a rabo. Después de la escritura dimos la lección de historia. Más tarde los más pequeños cantaron juntos el Ba Be Bi Bo Bu. Allá en lo último de la sala, el viejo Hauser se había puesto los anteojos y con la cartilla abierta deletreaba a coro con ellos. Se veía que también él se aplicaba. Su voz temblaba de emoción y era tan gracioso oírlo que teníamos ganas de reír y llorar a la vez. Ay, 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 siempre me acordaré de esta última clase.
En esto, el reloj de la iglesia dio las 12. Después sonó el Ángelus. El señor Hamel se levantó de su asiento completamente demudado. Nunca me había parecido tan grande. Hijos míos, dijo, hijos míos, yo... Pero algo lo ahogaba y no pudo terminar la frase. Entonces se volvió hacia la pizarra, agarró la tiza y con todas sus fuerzas escribió en trazos tan gruesos como pudo: «Viva la Francia». Y allí se quedó, la cabeza apoyada contra la pared, y sin hablar nos hacía con la mano señas que querían decir: «Se ha acabado, salgan, salgan». Este es el cuento de este autor francés, Alphonse Daudet. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos mañana, martes, con un nuevo cuento. Abrazo para todos.